Bienvenidos, estimados maestros, a la cápsula número 1 de su asignatura Filosofía de la Educación. En esta ocasión abordaremos temas relacionados al concepto de filosofía, al proceso de la pedagogía fundamental y a la teoría de la educación. Hablando ya de manera en referencia a la educación, la axiología, los valores, la axiología educativa y la cultura y los valores en los cuales se establece la teología desde la naturaleza del fin y la teología educativa. En esta asignatura de filosofía de la educación vamos a hacer un abordaje profundo en el cual vamos a identificar el proceso que se concibe como la filosofía de la educación, como una disciplina de tipo práctico, también como un objeto de estudio que trabaja directamente con el hombre. Es decir, que posee la capacidad intrínseca para saber ser educado y se fundamenta en el conocimiento ontológico, reflexivo y causal, que va a implicar el ser humano y su característica espiritual y la parte de la educación. Su punto de partida de la filosofía de la educación es la observación, es observar al hombre, que se debe de educar por su trabajo específico, de manera racional, analítica, valorativa y práctica. La filosofía de la educación es un saber multidisciplinario, con el objetivo específico de formar desde una área que permita hacer la transformación y la liberación del hombre. Sabemos de antemano que también se vincula con la antropología, la ética, la pedagogía y la metafísica. La filosofía de la educación implica una concepción del ser humano. Por lo tanto, el concepto que se tenga sobre el ser humano va vinculado con sus fines y cualquier criterio educativo. Pero también queremos identificar el proceso en el cual se establece el contexto donde el ser humano crea un proceso de la cosmovisión educativa y que determina un juicio, porque esta visión pues tiene un proceso en el cual se establecen los seres humanos y los proyectos en los cuales se desarrollan. Hablar de filosofía de la educación, maestras y maestros, básicamente está enrolado a reflexionar sobre la educación y su problemática, analizar las teorías pedagógicas y estas cómo efectúan la parte crítica de las teorías educacionales y también los principios en los cuales se establece la esencia del valor y la finalidad, básicamente en el sentido de hacer esa profundidad en el análisis de la educación. Las funciones de la filosofía de la educación, maestras y maestros, están vinculadas a la función reflexiva, a la analítica, a la crítica y a la normativa. Como bien mencionábamos, esta función reflexiva consiste en interpretar las relaciones en las cuales se establece entre la educación, la sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación
para la vida y el desarrollo de los diferentes seres vinculados a la sociedad. Ahora bien, la función analítica busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar básicamente los problemas fundamentales de la educación. Cuando ya estamos hablando y haciendo el abordaje de una función crítica, básicamente va a cuestionar los fundamentos prácticos, los saberes y las teorías educativas desde sus principios, sus fines y sus valores. En la función normativa va a consistir en poder establecer una relación normativa de carácter teológico, ético y axiológico, en la cual se establece el proceso educativo y también los principios explicativos en los cuales se vincula la educación. La filosofía de la educación, centrada en dos aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje, que es el propósito de la educación, y las cuestiones de transmisión de valores morales, ya que la educación, como bien sabemos, es el arte de transmitir a las nuevas generaciones el fundamento de una cultura de transformación del ser humano. Hablamos que la educación es un aspecto de suma importancia para el desarrollo de la sociedad y la cual, pues lógicamente, va a constituir un cambio, una libertad para el hombre. Por lo tanto, esta disciplina es una actividad tanto de asuntos teóricos, ¿sí?, pertinentes a la educación, pero nos lleva también a la parte práctica, que es el proceso reflexivo, crítico, de los diferentes enfoques en los cuales se establecen los procesos de la educación, cuyo objetivo, como hemos sabido, y quienes estamos en el proceso educativo, es la formación del ser humano en su máxima expresión. Sabemos de antemano que la filosofía, como un saber o la perspectiva filosófica, pues va a constituir básicamente una mejora y una profundidad de la realidad, ¿sí?, que se ocupa básicamente en el conocimiento del ser humano, en su amplitud, o también en estas causas de principios que permiten básicamente el conocimiento filosófico, pero también las características de criticar, de reflexionar, ¿sí? Y todo esto de manera coherente, pero interna y adecuadamente a la realidad. También, maestras y maestros, es importante que nosotros podamos identificar a la filosofía por su propia naturaleza, que ésta va a constituir un saber y un orden. Pues de esta manera, maestras y maestros, les estamos saludando en esta cápsula número 1. Nos vemos pronto. Cuídense. Saludos.